Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortuna de Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título El Imperio Español no fue el Congo belga. Recuerden ustedes que nada más estrenarse en el gobierno, el ministro de Cultura, Urtasun, comparó el Congo belga con la hispanidad, anunciando que procedería a descolonizar nuestros museos nacionales. El error de estos sujetos de tanta autoridad consiste en interpretar al Imperio Español como un imperio colonial más, es decir, como un imperio depredador. Solo ven los ejemplos de rapacidad, pero no ven la norma generadora que distancia radicalmente al Imperio Español de otras empresas colonialistas abrasivas. Y esta confusión no es un invento de Podemos ni del PSOE, como veremos en el capítulo de hoy. A pesar del proceso de devaluación de la idea de imperio, lo cierto es que la historia universal sigue siendo la historia de los imperios, o más bien es la historia de los imperios con vocación universalizante. Como hemos subrayado en múltiples ocasiones en este canal, la historia universal no es la historia de la humanidad, porque el género humano no existe como unidad atributiva, como decimos nosotros, como unidad social, religiosa o política. No existe así. Podremos hablar como mucho de género humano a escala zoológica y biológica, pero no a escala histórica, política, social o económica, porque lo que funciona históricamente, políticamente o geopolíticamente no es la humanidad en bloque, sino partes de esa humanidad, los imperios. Tanto el comunismo como el globalismo oficial incurrieron en metafísica al postular a la humanidad como sujeto de la historia. Para el comunismo, el género humano se reveló en el Manifiesto Comunista a través de la Internacional, mientras que para el llamado bloque capitalista, el género humano se habría revelado a la Asamblea General de la ONU en 1948, a través de la Declaración de los Derechos Humanos llamados universales. Esto es, de los derechos humanos burgueses dictados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Pero insistimos, no es la humanidad con mayúsculas, sino siempre alguna parte de esa humanidad, esto es, unos grupos frente a otros, quienes pueden proyectar planes y programas con intención de afectar a toda la humanidad, y eso solo lo hacen los imperios. Es una parte la que está intentando organizar a las demás, y justo eso, en términos políticos, es lo que llamamos un imperio. Pese al esfuerzo realizado en los últimos años desde determinados ámbitos historiográficos y filosóficos, lo cierto es que la idea de imperio sigue siendo tabú en muchos ámbitos académicos y mundanos. Pues bien, ¿cómo se llevó a cabo el desprestigio de la idea de imperio, de esta idea fundamental desde el punto de vista de la filosofía política y también desde el punto de vista de la historia universal? Hasta principios del siglo XX, el imperio era la máxima expresión de prestigio internacional. La devaluación de esta idea fue incubándose a partir de la publicación, en 1902, del libro titulado Estudio del imperialismo, donde el economista inglés John Atkinson Hobson ofrecía una crítica a las políticas imperialistas de Gran Bretaña. Esta obra influyó notablemente en Lenin, quien en 1916 publicó Imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero es necesario entender que cuando Lenin hablaba de imperialismo, se estaba refiriendo al colonialismo abrasivo del siglo XIX y principios del XX, pues siguiendo sus propias coordenadas, sería absurdo clasificar a los imperios previos al modo de producción capitalista como fase superior del capitalismo. La confusión siguió acrecentándose a través de la llamada Escuela de Frankfurt, que ya hemos tratado en este canal. Recordemos que la Escuela de Frankfurt fue la primera institución académica de Alemania en abrazar abiertamente las ideas marxistas y que sus figuras más importantes fueron, entre otras, Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse, considerando a Jürgen Habermas como el último de sus miembros. Todos ellos, a excepción de Walter Benjamin y Habermas, arribaron a Estados Unidos huyendo del nazismo. Ya hemos comentado en otros capítulos que allí fueron recibidos con los brazos abiertos, prueba de que Estados Unidos tenía interés en acoger y financiar, a través de instituciones universitarias públicas y privadas, un tipo de marxismo no peligroso, un tipo de marxismo domesticado como forma de contrarrestar al marxismo soviético.
Pues bien, los teóricos de la Escuela de Frankfurt pretendieron construir una nueva realidad a través del discurso. Para cambiar el mundo, decían, había que cambiar la forma de pensar de la gente. Su hito más reseñable fue la llamada teoría crítica, que hacía referencia a la crítica de la sociedad occidental capitalista, así la llamaban, a la que estos pensadores marxistas veían alienada tras largos siglos de opresión judeocristiana. La teoría crítica determinó que el sistema occidental era responsable de fomentar el surgimiento de todo tipo de conductas fascistas, sobre todo en los individuos que crecían en el seno de familias tradicionales de clase media y que promovían los valores del patriotismo, la defensa de la familia y la moral religiosa, por ejemplo. Desde la categorización de la tolerancia represiva, así la llamaban, Marcuse, por ejemplo, levantó acta de acusación formal contra la burguesía, como causante directa de la opresión fascista que soportaba la sociedad. Esta estrategia, que consiste en designar con el dedo como fascista a todo aquel que se oponga a las imposiciones de la corrección política de izquierdas, el wokismo, pues sigue plenamente vigente en el año 2024, a través no solo de una atmósfera ideológica asfixiante, sino poniendo en marcha legislaciones de fuerte coloración dogmática y punitiva. Estos pensadores desarrollaron también la crítica al colonialismo, pero sin hacer distinciones entre los distintos modelos de imperio o de normas imperiales que han funcionado a lo largo de la historia, que han sido varios. Desde estas coordenadas tan groseras, los teóricos de la Escuela de Frankfurt acusaron al sistema occidental en bloque, como si este fuera una sola cosa y toda igual, de cometer todo tipo de atrocidades y genocidios contra otras sociedades y culturas. Nos encontramos en pleno proceso de descrédito y condenación moral de los imperios, situación que fue impulsada no solo desde ciertos ámbitos universitarios, sino también desde el cine, la televisión, la literatura y las artes en general. En 1934, por ejemplo, se publicaba la célebre novela Yo, Claudio, del escritor británico Robert Graves, obra que aún hoy día sigue manteniéndose como uno de los grandes superventas de la historia. En 1976, la BBC estrenaba con extraordinario éxito de audiencia la miniserie homónima Yo, Claudio. Un año más tarde, la 20th Century Fox arrasaba en taquilla con la primera entrega de la saga Star Wars, que sigue enardeciendo a millones de personas en todo el mundo. El rechazo instantáneo que mucha gente experimenta frente a la idea de imperio tiene que ver en parte con el hecho de que nuestra subjetividad, permítanme la expresión, está modelada por instituciones tan poderosas como el cine y la televisión. Por ejemplo, la serie televisiva Yo, Claudio y la Guerra de las Galaxias. Yo, Claudio se presentaba como una crítica al Imperio Romano, tomando partido por la defensa de su periodo republicano, mientras que la saga de George Lucas dejaba claro a millones de televidentes, niños y adolescentes sobre todo, que desprovistos de los guardianes Jedi para salvaguardar los valores de paz y justicia de la República Galáctica, Sidious, el señor oscuro de los Sith, lograba poner fin a 1000 años de democracia para instalar la regla absoluta de sí mismo como emperador galáctico. Ahí está el imperio del mal. El imperio es el mal. Podemos citar muchos más casos. Asterix y Obelix, por ejemplo, la exitosa serie de historietas cómicas francesa, creada por Uderzo y Goscinny en 1959. También exalta la resistencia de una aldea gala frente a los reiterados esfuerzos de conquista por parte de un caricaturizado imperio romano, donde al parecer solo había soldados tontorrones y élites corruptas e indolentes. Pues bien, los planteamientos de la teoría crítica contra la colonización occidental, surgidos, no lo olvidemos, de universidades estadounidenses, han dado lugar en Hispanoamérica a la pujante corriente de la decolonialidad como una forma de la teoría crítica aplicada a los estudios étnicos. Estas teorías están profundamente implantadas en los ámbitos universitarios, artísticos y periodísticos en muchas naciones que fueron parte del Imperio Español y son generosamente financiadas por sus respectivos estados, incluido el español, que no duda en patrocinar y en subvencionar a artistas explícitamente hispanófobos.
Los efectos más inmediatos de estas teorías decoloniales son el extravío identitario y la endofobia, cuyas consecuencias distáxicas y disolventes resultan cada vez más visibles en todas las regiones de tradición hispánica, en todas. Conviene subrayar en este punto que el indigenismo es la ideología oficial de la UNESCO y que este organismo sigue el modelo filosófico de la teoría crítica enunciada por la Escuela de Frankfurt. Nosotros, en cambio, no podemos tirar al basurero filosófico historiográfico la idea de imperio, porque ya hemos dicho que los imperios son los que organizan el mapa mundi geohistórico, es decir, es la acción de los imperios la que configura la historia, y si quitamos a los imperios, pues no vamos a entender nada, que es lo que le pasa a muchísimos. De las 5 acepciones de imperio que desarrolla Gustavo Bueno, nosotros incidiremos aquí únicamente en la distinción entre imperio generador e imperio depredador. Estos sintagmas, imperio depredador e imperio generador, no tienen una connotación teológica, ni mucho menos moral, como si dijéramos que es que hay imperios angelicales o buenos e imperios demoníacos o malos. No. La distinción entre imperios generadores e imperios depredadores hace referencia a formas distintas de organización territorial, social y política, que pueden rastrearse históricamente de forma positiva, real, efectiva, empírica, objetiva. No todos los imperios son iguales, pues no es lo mismo el imperio de Alejandro Magno que el Congo belga. ¿Qué tiene que ver la América española con la instauración del Raj británico en la península indostánica en 1858? Siguiendo los desarrollos que Gustavo Bueno expuso en su importantísimo libro España frente a Europa, del año 99, diremos que un imperio es un sistema de estados mediante el cual un estado se constituye como centro hegemónico, que trata de organizar al resto del sistema. Esto sería un poco la definición de imperio. Un estado se constituye como centro hegemónico, tratando de organizar al resto del sistema. Y el problema es que no todos los imperios se han comportado de la misma manera. Lo que nosotros tenemos que ver son las diferencias que hay entre los distintos tipos de normas políticas que rigen las relaciones que las sociedades pueden mantener entre sí dentro de un imperio. El imperio depredador es una modalidad de imperio que propone a una determinada sociedad como modelo soberano al que se pliegan las demás sociedades políticas que anexionan bajo su tutela. He aquí la norma del colonialismo. Según este modelo, se establece una división jurídica entre la metrópolis, el estado de donde surge el imperio, su núcleo y base, y las colonias, que son susceptibles de ser explotadas. Es decir, en el modelo del imperio depredador se establece una división jurídica entre la metrópolis y las colonias. Repetimos, la norma del imperio depredador establece una clara asimetría entre la metrópolis y las colonias. Dichas colonias y sus sociedades se ponen al servicio de la sociedad imperialista, que es la que tiene la facultad de imponer la ley y de explotar a las colonias. Como ejemplos de imperio depredador tendríamos al imperio holandés y al imperio británico. Si ponemos el foco en el imperio inglés que llegó a la costa este de América del Norte en el siglo XVI, observamos claramente que su intención no era educar a los indígenas para elevarlos a la cultura inglesa, sino exterminarlos y sustituirlos por colonos. Más adelante, con la doctrina del destino manifiesto y con la doctrina Monroe, la norma expansionista de las 13 colonias hacia el oeste era americanizar el suelo pero no a los hombres. Americanizar en sentido WASP, como destino manifiesto de la raza blanca, anglosajona y protestante frente a mexicanos, indios y negros, y más tarde frente a irlandeses, italianos y chinos. Pero es que no todos los imperios se han comportado, insisto, de esta manera. No lo hizo el imperio de Alejandro Magno, no lo hizo el imperio romano, ni el español, ni la Unión Soviética, por cierto. El imperio de Alejandro Magno asumió el helenismo como una categoría que envolvía todas las operaciones imperiales: generación de ciudades, mestizaje, instituciones culturales, etc. La categoría del helenismo que impulsa el ortograma generador del imperio de Alejandro Magno puede ponerse en correspondencia con la idea de hispanidad, que es la que empuja los planes y programas políticos del imperio español.
Es justo lo contrario de lo que sucedió con el Imperio inglés en América del Norte o con el Imperio británico en la India. Y si la gente no sabe esto, que se pregunte por qué. Si la norma del imperio depredador establece una clara asimetría entre la metrópolis y las colonias, el objetivo del imperio generador es ponerse al servicio de todas las partes, orientándose a elevar políticamente, situándolas a su mismo nivel, a las sociedades que va incorporando. El caso de Roma en este sentido es paradigmático. Las provincias romanas, Hispania por ejemplo, no eran colonias, en el sentido abrasivo que dicho término adquirió en el siglo XIX. Hispania era Roma. Para analizar, por tanto, la norma imperial generadora, vamos a poner en el horizonte el caso del Imperio Romano y el caso del Imperio Español. Lo primero que define a Roma es que allá donde llega se replica a sí misma, no se limita a establecer colonias o factorías en las zonas de costa para explotar los recursos y fijar así una actividad económica provechosa únicamente para la metrópoli, sino que reproduce sus propias infraestructuras, sus instituciones y emprende de forma sistemática la labor civilizatoria, integrando y no excluyendo a las poblaciones nativas. Romanización se llamó aquello, hispanización en el caso de la América española. Del mismo modo que Roma realiza injertos de sí misma en los nuevos territorios conquistados, inaugurando ciudades, construyendo acueductos, baños públicos y calzadas, así España levanta ciudades, abre universidades, instaura cabildos, funda hospitales, bibliotecas, imprentas, editoriales, extensas vías de comunicación con caminos reales por todo el continente americano, escuelas, catedrales, monasterios, audiencias, periódicos, diccionarios en lenguas indígenas y grafías. La monarquía hispánica, por cierto, no puso en duda que las culturas que se encontraron en América eran muy avanzadas, y los teólogos y juristas españoles del siglo XVI reconocieron la racionalidad del indio, lo que supuso también el reconocimiento de sus derechos, entre otros el de ser hombres libres, hijos de Dios, personas y no seres infrahumanos, propietarios de sus tierras. ¿Por qué ha dejado de estudiarse esto en las escuelas? ¿No les pica la curiosidad? En fin, porque sí que se estudiaba. Ahora bien, los imperios, al tiempo que destruyen, construyen, al tiempo que depredan, generan, unos más que otros. El error de muchos historiadores y de otras gentes de autoridad, como el superventas Yuval Harari, consiste en interpretar al imperio español como un imperio colonial más, uno más, es decir, como un imperio depredador en sentido estricto. Esta sería un poco la posición hegemónica hoy día. Todos los imperios son malos, todos son terribles, todos. Desde esta perspectiva, solo se ven los ejemplos de rapacidad, que evidentemente los hubo, si es que no se niegan. De lo que se trata, como decimos, es de ver la norma imperial, es de ver la norma generadora que distancia radicalmente al Imperio Español o al Imperio Romano de otras empresas colonialistas abrasivas, como ya hemos dicho, por ejemplo, el Imperio Británico en la India o el Imperio Holandés. Es que no son lo mismo, no se pueden confundir. Vamos a traer en este punto la distinción escolástica entre finis operantis y finis operis. Con finis operantis nos referimos a las motivaciones psicológicas, subjetivas, de los sujetos implicados en el descubrimiento y conquista de América, mientras que los finis operis hacen referencia a los resultados objetivos de dicho descubrimiento y conquista. Lo importante o trascendente son los finis operis, es decir, los resultados objetivos de las diversas operaciones que los romanos en su momento o los españoles llevaron a cabo a lo largo de los siglos. La construcción de un nuevo mundo, la incorporación de los nuevos territorios a la esfera de la filosofía griega, del derecho romano y de la Iglesia católica. De esta manera, si los finis operantis de muchos españoles individuales embarcados hacia América estaban puestos en su interés personal, pues depredando, los finis operis estaban puestos en el interés de la América hispana, de la que se generaron 22 naciones políticas que a día de hoy tienen como idioma oficial el español. Por tanto, para entender al Imperio Español o al Imperio Romano en toda su complejidad, no podemos conformarnos con hacer listas de los casos de rapacidad. Hay que ver la diferencia a nivel sistemático. Hubo depredación, por supuesto, pero dicha depredación logró ser canalizada gracias a la legalidad jurídica indiana, esto es, gracias a la visión superior defendida, entre otros, por Francisco de Vitoria o por Domingo de Soto desde la Escuela de Salamanca.
En definitiva, la acción que acomete España en los territorios americanos responde a un injerto de yemas vivas en una amalgama de culturas vivas, mientras que en América del Norte se llevó a cabo más bien un trasplante, una sustitución que excluyó a las poblaciones autóctonas. Sin perjuicio de las violencias que pudieron cometer los conquistadores, puesto que en ningún caso se está defendiendo la idea de un imperio angelical, varios son los elementos que nos permiten establecer una diferencia radical entre este modelo de acción imperial generador y otros de tipo depredador. Nos referimos, con este último modelo, a las metodologías corrosivas practicadas sobre todo por el colonialismo del siglo XIX, pero que ya en el siglo XVI pues se encuentra un ejemplo claro en la política llevada a cabo por Portugal en Brasil. Entonces, brevemente, ¿cuál es la metodología que define a España como un imperio generador? Nos vamos a referir en primer lugar a la réplica de la célula original. La monarquía hispánica no se limita a establecer colonias o factorías en las zonas de costa para explotar los recursos y fijar una actividad económica provechosa únicamente para la metrópoli. Este fue el caso de Portugal, sino que reproduce en los nuevos territorios sus propias infraestructuras, sus instituciones, y como hemos dicho, emprende de forma sistemática la labor civilizatoria. Las universidades en América estaban abiertas tanto a españoles como a criollos, indígenas y mestizos. En total se fundaron 25 universidades en toda la América española. La última fue la Universidad de Guadalajara en México, abierta en 1792. Pues bien, ni holandeses ni portugueses fundaron universidades en sus respectivos territorios colonizados. La primera universidad de Brasil data de 1913. ¿Y qué decir del Imperio Alemán en África y del holandés en Oceanía? Tampoco la muy culta Bélgica abrió universidades en el Congo, señor Urtasun. En la América española se estipuló, como decíamos, una educación legalmente interracial. Gracias a ello, muchos indios estudiaron y se dedicaron a las leyes. Las primeras facultades fueron las de filosofía, teología y artes, seguidas de las de jurisprudencia y medicina. No podemos dejar de señalar que el extraordinario patrimonio artístico y cultural de América es fusión, contagio y sincretismo. Por otro lado, si el español en tanto lengua ha alcanzado hoy día una fuerza tan extraordinaria, es porque en su momento se constituyó como la lengua del imperio. Del mismo modo que el latín logró tal desarrollo y hegemonía porque fue la lengua del Imperio Romano. Porque el inglés, por cierto, ha alcanzado la potencia de la que goza hoy día, pues porque es la lengua del imperio. Otra característica de algunas universidades en la América española es que tendrían cátedras de lenguas indígenas, cuyo conocimiento era obligatorio para todos los curas y religiosos que en la América española ejercieran la enseñanza. ¿Lo sabían ustedes esto? Ya hemos subrayado que otro elemento esencial para comprender la diferencia entre modelo generador y depredador es el estatuto jurídico que se otorga a las poblaciones asimiladas. Al igual que Roma otorga el estatuto de ciudadanía romana a las poblaciones conquistadas, España otorga el estatuto de súbditos de la monarquía hispánica. Son súbditos de la corona, tan súbditos como uno de aquí de Cuenca. Escribe Pedro Insua en su libro 1492, España contra sus fantasmas, lo siguiente: si algo clama al cielo en el comportamiento histórico de España, sobre todo en suelo americano, es el carácter mestizo de la demografía hispanoamericana, siendo ello consecuencia de una acción imperial, no colonial, cerramos comillas. En efecto, lo que hubo en la América española fue integración de pleno derecho en el ordenamiento institucional imperial español, hecho que fue interpretado por los países del norte de Europa como una transgresión contra la pureza racial y un atropello a la higiene moral. Esta interpretación la mantuvo, siglos más tarde, el propio Hitler, al hablar de ese mestizaje de los españoles en América como una forma de degradación. Eso no quiere decir, como tratamos de enfatizar continuamente, que la acción del Imperio español fuese angelical. Clarísimamente hubo abusos individuales, igual que los hay en nuestras sociedades actuales. Como dice Iván Vélez, muchos culpan a los españoles del siglo XVI de no haber utilizado un manual de antropología del siglo XXI a su llegada a América.
Se exige a la monarquía hispánica y a la sociedad española de la época la resolución de problemas que aún hoy día siguen plenamente vigentes en nuestras sociedades, a pesar de la ONU, a pesar de la Declaración de Derechos Humanos del 48, a pesar de nuestras democracias y a pesar de nuestros refinados códigos penales. Siguen sin resolverse. Recordemos que ya Isabel la Católica prohibió la esclavitud y el maltrato de las poblaciones nativas. En 1512 se firman las leyes de Burgos, que establecen, entre otras cosas, la naturaleza jurídica del indio como hombre libre con todos sus derechos de propiedad. No podía ser explotado y podía trabajar a cambio de un salario justo. Se establecen horarios laborales, se exime del trabajo a los menores de 14 años. Se respeta la situación social de los indios caciques y de sus descendientes. Se prohíben los castigos físicos, etc. Y esta situación la pudieron corroborar siglos después, pues el propio Humboldt y otros ingleses que fueron a ver qué pasaba por allí, por la América española. Hay que tener en cuenta que esta legislación resultaba radicalmente adelantada para la época y que trajo muchísimos problemas, efectivamente, entre otras cosas porque no siempre se cumplió. Lo cierto es que la esclavitud formaba parte de las estructuras socioeconómicas convencionales. Todas las sociedades eran esclavistas, incluidas, atención, las prehispánicas en América. De manera que el arreglo de la reina supuso tal revolución conceptual que resultó incomprensible para mucha gente de la época. Fue una auténtica revolución. A finales del año 1538, Francisco de Vitoria pronunció su famosa Relecciones sobre los indios, considerada como la Carta Magna de la libertad de los nativos, quedando dilucidados los derechos inherentes a los naturales del Nuevo Mundo y las obligaciones a que debían comprometerse los descubridores. Las Relecciones sobre los indios, que contó con la aquiescencia del emperador, supuso una generosa lección cristiana, más bien católica, que perdura a través de los siglos, elevando más aún la figura universal de Francisco de Vitoria, el precursor y fundador de eso que hoy día se llama derecho internacional. En 1542 se promulgan las leyes nuevas y 10 años más tarde, Carlos I, en pleno apogeo de su poder, detiene la conquista para determinar si es o no es legítima desde el punto de vista moral. Tiene lugar entonces lo que llamamos la controversia de Valladolid, de donde sale la figura del protector de indios, aquilatando el moderno derecho de gentes que habían afrontado figuras como Francisco de Vitoria, al tratar, como decíamos, la problemática moral, política y económica suscitada por el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esto lo hace España, objetivamente, se puede rastrear, por favor, está en todos los libros, en todos los documentos. Estos hechos nos agigantan frente a otras potencias colonizadoras, porque todo lo que aquí estamos exponiendo de forma telegráfica lo aporta España objetivamente, insistimos, no es una interpretación ideológica o interesada que elaboremos ad hoc ahora los españolitos del año 2024, sino que es una realidad que se ha ocultado a varias generaciones de españoles y de hispanoamericanos y que sigue siendo alimentada por las narrativas leyendanegristas y administrada desde nuestros ministerios de cultura, desde nuestros sistemas educativos, desde el cine, la televisión, la literatura, en fin. Nunca antes se había preguntado un pueblo vencedor dónde empiezan los derechos propios y dónde empiezan los del vencido. Por primera vez en la historia, el poder político se somete a la filosofía moral y son los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca quienes realizan esta labor. La ideología dominante en estos días omite deliberadamente que tras las llamadas independencias americanas, aquellos que sustituyeron a los gobernantes españoles se lanzaron de inmediato al despojo de las tierras de los indios para formar así sus haciendas y sus extraordinarias riquezas personales. De esta manera, los nuevos dueños de las tierras usurpadas a los nativos se dedicaron a exportar a Inglaterra a precio ridículo los cueros, las carnes y las cosechas que producían. Así se convirtió a estas naciones en países productores de materias primas, mientras Gran Bretaña se consolidaba como metrópoli manufacturera y de consumo. Es decir, tras las independencias, los británicos aplicaron a la América española el mismo sistema que aplicaban en la India, arrasando las industrias locales para convertir a estas regiones en suministradoras de materias primas y de mano de obra barata y poco cualificada.
La ideología antiespañola, cuyo efecto inmediato es el extravío identitario y la disolución de las naciones de tradición hispánica, no surge como una reacción natural y espontánea de la ciudadanía, sino que viene alentada por las élites políticas, periodísticas y universitarias. Y un caso paradigmático es el de nuestro actual gobierno de coalición en España, muy interesado en romper España para mayor gloria de sus socios secesionistas y para su propia gloria y para la de otras naciones extranjeras que evidentemente se van a aprovechar. Bueno, pues hasta aquí la entrega de esta semana en la que retomamos algunas de las cuestiones que ya hemos trabajado insistentemente en este canal, pero que es importante volver a repetir, insistir, y en ese sentido pues les invito a que compartan por favor este tipo de vídeos con sus amigos, conocidos, familiares, en fin. También les invito a visitar nuestra página web, la página web del Proyecto Hispánico Fortunata y Jacinta, donde pueden encontrar pues algunos objetos para ayudar al sostenimiento económico de este proyecto en defensa de España y de la hispanidad, en defensa de la nación española, es decir, de los que fueron, de los que somos y de los que serán. Allí podrán encontrar objetos como estas tazas, por ejemplo, España no es un mito, que es el título de un libro importantísimo del filósofo español Gustavo Bueno. También tienen aquí mi primer libro, Arte, Propaganda y Política, Ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España y en Hispanoamérica. Y mi último libro, El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. También pueden acceder a través de la página web pues a la academia virtual del Proyecto Hispánico Fortunata y Jacinta, donde de momento hemos podido subir el primer curso, un curso de introducción a la filosofía política desde las coordenadas del materialismo filosófico, con los mejores profesores. Son 14 sesiones de hora y media cada una, más una mesa redonda, por el módico precio de 70 euros y ya acceso de por vida. ¡Anímense! ¡Apúntense! Y hasta aquí, nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!